Buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes a través de esta plataforma para que nosotros podamos consolarnos, nutrirnos y especialmente poder consolidar nuestra fe y ser más eficaz en el servicio, en el llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión titulada Produce lo que Dios te dio. Ahora, ¿por qué debemos de producir lo que Dios nos dio? Esto figurativamente se refiere, por supuesto, al ministerio, al don que Dios te ha dado. La palabra en Primera de Corintios, en el capítulo 12, dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Quiere decir, mis hermanos y amigos, que Dios ha dado a cada uno, de acuerdo a la capacidad y de acuerdo a su llamado, un talento, un ministerio. Ese ministerio o ese talento que Dios te dio a ti o que me dio a mí, puede ser uno, puede ser varios, es para que nosotros cuidadosamente, pero de una manera eficaz, podamos entonces cumplir con esta función, cumplir con este propósito. A veces, por supuesto, que en el transcurrir, en el desarrollar de la vida ministerial, de repente se nos pasa por nuestros pensamientos querer estar ocupando un lugar o desarrollando un ministerio en el cual Dios no me lo ha dado, en el cual Dios no me ha llamado. Por eso es importante que veamos esta historia en el libro de Jueces, en el capítulo 9, muy claramente Dios también nos alerta, como les hablaba ayer, sobre el espíritu de Absalón. Un espíritu pues que iba conformando incomodidades, iba malponiendo al líder o a tu jefe o al pastor de tu congregación y iba creando cizaña para que se rebelaran. También está la historia de Coré, la rebelión de Coré. Coré siendo un miembro de la tribu de Leví, siendo de la familia de los sacerdotes. Coré había presenciado lo sobrenatural, cómo Dios había sacado a su pueblo, cómo Dios había abierto el mar en dos y pasar en seco el pueblo. En fin, Coré no era ajeno a lo que Dios había hecho en toda la historia de la liberación de su pueblo. Pero Coré un día comenzó a querer sublevarse, a querer rebelarse, a querer estar criticando, a querer estar chismeando y comenzó y organizó un grupo para ponerse en contra de Moisés, nada menos que de Moisés, y aquel siervo de Dios que no ha habido uno ni habrá uno semejante a él, porque Dios hablaba con él cara a cara. Sin embargo, Coré se rebeló y hubo una traición grupal general dirigida por Coré, al igual que con estos otros hombres pues se han sublevado y han querido usurpar un lugar que no le corresponde. Por eso comencé hablando en Primera de Corintios que cada uno Dios nos dio la capacidad, nos dio un don, un ministerio, pues en ese lugar, en esa capacidad, tenemos que ser productivos, tenemos que ser eficaces sin anhelar un puesto que de repente no es el momento o de seguro Dios todavía no nos ha puesto en ese lugar. No debemos de violentar el proceso de crecimiento a nivel ministerial. Como dice su palabra, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Allí donde tú estás en tu trabajo, sé ordenado, sé eficaz, cumple a cabalidad y con eficacia los deberes y las responsabilidades que tu jefe te ha asignado y sé muy colaborador y tú verás que la gracia de Dios estará contigo
y poco a poco te irán tomando en cuenta, viendo tu eficacia, viendo tu puntualidad en tu trabajo, viendo la sencillez y la humildad, viendo el espíritu de colaboración cuando la empresa te pida media hora extra, una hora de más de tiempo cumplido. Cuando ellos vean esa actitud tuya, serás el futuro candidato para ir ocupando un puesto de mayor envergadura, de mayor responsabilidad. Pero nosotros es importante que en lo poco, que en esa asignación, que en ese puesto de trabajo, seamos eficaces y que lo hagamos con sencillez, pero con mucha pasión, y después Dios te recompensará en público. Esta es la historia en Jueces, en el capítulo 9, sobre Abimelech. Abimelech había sido uno de los hijos que tuvo Gedeón. Gedeón en sus tiempos pues fue un hombre, por supuesto, que Dios utilizó para liberar, para apaciguar la violencia y el maltrato que las otras naciones tenían en contra del pueblo de Israel. Fíjense cómo dice en el versículo 28 del capítulo 8, dice: los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantarse, y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Quiere decir que este era el hombre que Dios había ubicado en ese lugar como líder, pero este hombre tuvo su proceso para poder crecer, para poderse desenvolver y para que después Dios lo ubicara en el lugar en que lo ubicó. Recordemos que Gedeón fue valiente, Gedeón formó un ejército y Dios se lo fue depurando hasta dejarle 300 guerreros valientes, leales y fieles a él. Y ahí comenzó la historia de Gedeón. Lo cierto es que la palabra dice que el pueblo de Israel vivió en paz, sosegadamente, en tranquilidad, mientras que este líder, ungido por Dios, apoyado por Dios, bajo la cobertura de Dios, pues este hombre inspiró y trajo la paz a su pueblo. Pero un día Gedeón murió y se levantó Abimelech, y Abimelech tuvo la perversidad, tuvo un espíritu de desagradecimiento, tuvo ese espíritu de ingratitud, tuvo ese espíritu de rebelión, no solamente contra la memoria de su padre, sino contra Dios mismo, y comenzó a orquestar un ejército. Y dice que recibió un dinero mal habido, y con ese dinero, dice aquí, cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los del pueblo de Siquem, estos se inclinaron a favor de Abimelech porque dijeron: él es nuestro hermano. Y le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit, con el cual Abimelech contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que le siguieran. Aquí vemos la primera actitud de un pueblo que había sido dirigido por Dios a través de su líder Gedeón. Pero una vez fallecido Gedeón, dice la palabra que el pueblo se dispersó, volvió a prostituirse espiritualmente y comenzaron a erigir estatuas extrañas de dioses paganos y comenzaron a adorar. Aquí vemos pues el inicio de una rebeldía de un pueblo en general ingrato, infiel a todas las misericordias y bendiciones que Dios había derramado. Ahora, de la mano de un hombre tan perverso como Abimelech, uno de los hijos de Gedeón, que se levantó y comenzó a construir un ejército con un dinero que procedía de un templo pagano. Dice la palabra entonces que contrató a hombres inescrupulosos y llenos de maldad para que le siguieran. No conforme con esto, dice las escrituras más adelante, que llegó hasta una piedra y allí agarró a todos sus hermanos por parte de padre y los asesinó. Solamente se pudo escapar uno, Jotán. Dice: fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a 70 hermanos, hijos de Gedeón. Pero Jotán, el hijo menor,
de Gedeón se escondió y logró escaparse. Todos los señores del pueblo de Siquem y del pueblo de Bet-Miló se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que está en Siquem para coronar como rey a Abimelech. O sea, el pueblo entró en una perversidad, el pueblo entró en una actitud no solamente de rebeldía para con Dios, no solamente en desagradecimiento a la misericordia que Dios había demostrado, sino que también cometieron un asesinato muy aborrecido por Dios, porque asesinaron a 70 hombres, los hijos de Gedeón, olvidándose así el pueblo de todo lo que Gedeón había hecho por ellos y que Dios los había bendecido a través de su líder. Pero dice que Abimelech quiso ocupar un lugar sin haber sido escogido por Dios. Dice que Abimelech entonces quería ser líder, quería ser rey, quería gobernar sobre un pueblo que ya estaba en oscuridad, ya estaba cegado espiritualmente, porque había sido inyectado por el veneno de la idolatría, de la perversidad y de la ingratitud. Que Dios nos libre de este espíritu de ingratitud y de rebeldía, para que cuando un día estemos pasando por un momento difícil, no nos olvidemos de las misericordias y de la fidelidad que Dios ha tenido para con nosotros. Recordemos que debemos de ser leales a las promesas de Dios. Debemos de creerle a Dios aunque la higuera no florezca, como dijo Habacuc, aunque los hijos no den su fruto, con todo y eso yo confiaré en Jehová. Tenemos que confiar en sus promesas, porque las promesas de Dios son inquebrantables e inviolables, porque las promesas de Dios lo representan a Él. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá en tu vida en su tiempo. Luego, volviendo al texto, dice que este único hermano menor de los 70 que Abimelech asesinó a sus propios hermanos pudo escapar, pero tomado por el espíritu, Jotán se subió a una cumbre donde no lo podían alcanzar, y mire lo que profirió él como una poesía o como una profecía. Un día, cuando Jotán se enteró que del asesinato de sus hermanos, subió a la cima del monte Gerizim y les gritó diciéndole: escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismo y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió: he de renunciar a dar mi aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles. No lo aceptaré. Después los árboles le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme sobre ustedes los árboles. De seguro que no. Luego los árboles le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió: he de renunciar a mi vino que alegra a los hombres y a los dioses para ir a mecerme sobre ustedes. De seguro que no. Entonces, por último, los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme como su rey, vengan, refúgiense sobre mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Fíjese estas palabras llenas y dirigidos por el Espíritu Santo a través de Jotán. Quiere decir que los árboles, algo sin mucha importancia, le propusieron en una primera ocasión al olivo que reinara sobre ellos, pero el olivo estaba claro para qué había sido creado. El olivo dijo: he de renunciar a dar mi aceite con el cual se ungen a los reyes
en el cual yo, a través de mi fruto, se ungen a los grandes hombres para ir a reinar sobre unos árboles secos, no lo acepto. Yo estoy claro que mi función es producir aceite para ungir a grandes hombres y producir el aceite que cura y que tiene muchos beneficios. Por lo tanto, no acepto esa proposición. Esto nos indica, queridos hermanos, que en el lugar donde Dios te ha puesto, es el lugar donde tú tienes que estar. Tú no puedes estar anhelando a la fuerza o llevándose por delante a cualquier otro líder o creando zozobra y disensión o discordia para ocupar un puesto en el cual Dios no te ha llamado, en el cual Dios no te ha puesto, en el cual Dios no te ha ungido para tal función. Nosotros debemos de estar conscientes que en el lugar donde Dios nos ha puesto es allí donde nosotros debemos de producir al 100%. Entonces el olivo estaba claro que él era muy importante, que aunque no fuera rey de los árboles, pero su función era tan importante que él no despreciaría esa condición en la cual Dios la creó. No desprecies tu ministerio por otro llamado o por otro reconocimiento que te quiere hacer el hombre, mas no Dios. Quédate en ese lugar, quédate en tu congregación y sé eficaz allí donde Dios te ha puesto. Luego dice que le ofrecieron al olivo la misma proposición, pero él dijo, he de renunciar a dar se lo dijeron a la higuera, y luego dice, he de dejar de yo dar el fruto dulce para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces tampoco aceptó tal proposición. Y luego, por supuesto, que ninguno quiso, porque estaba claro para qué habían sido creados. Su naturaleza era crear aceite, el otro crear el vino, el otro crear el fruto dulce para el paladar de los reyes. Tu ministerio ha sido dado a ti para que seas tú quien lo desarrolle, para que seas tú el que cumplas a cabalidad ese llamado que Dios te ha hecho. Recuerda que en el desierto a Dios también Satanás le hizo varias proposiciones. Una, que le adorara y le entregaría todos los reinos de la tierra. Pero el Señor Jesucristo estaba claro para qué él había tomado forma humana, para qué su Padre lo había enviado a este mundo. Y él dijo, solamente a tu Dios adorarás y a él servirás. Y de esa manera, pues Jesucristo en su naturaleza humana rechazó las proposiciones que el diablo en el desierto le estaba ofreciendo, porque era más digno, era mejor la visión que su Padre le había dado a Jesucristo para que la cumpliera. Por eso Jesucristo estaba enfocado y estaba claro, y él en una ocasión dijo, porque es necesario yo hacer únicamente la voluntad de mi Padre, del que me envió. Hermano, seamos fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Seamos fieles a ese ministerio que Dios te ha dado. Produce allí el 100% y no aceptes ninguna otra proposición que te hagan otro hombre para ponerte en un cargo que todavía no es el momento para ti. Porque de nada vale que estés en un lugar donde Dios no te ha llamado, que estés en un lugar donde Dios no te ha puesto. Y por último, quiero terminar hablando sobre lo que dice la palabra en Corintios. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Entonces quiere decir que en la distribución de nuestro cuerpo están las manos, los pies, los ojos, la nariz, la boca, el oído. Todos cumplen una función distinta pero importante. La oreja no puede anhelar ser la boca, ni tampoco la boca puede rechazar al oído, porque cada uno en su función es muy importante, coordinado por una sola cabeza que se llama Jesucristo.
o por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. En tu iglesia hay muchos ministerios. Quédate en el lugar donde Dios te señaló y donde Dios te puso. Sé fiel, sé leal al llamado, a tu ministerio, y después Dios te bendecirá y Dios te irá colocando en el lugar que Él así lo desee. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y será hasta una próxima oportunidad.